Hace un par de semanas tuve el honor de que Lara Lisenberg venga a participar de mi podcast Experiencia Tabil y además tuve la suerte de que ella se abrió y habló muy honestamente y sensiblemente de su historia, de su vínculo con el psicoanálisis, de su práctica. Yo creo que lo hice también, pero ella, que era la invitada, me parece que dio una muestra de generosidad en esa entrevista. Y cuando la terminé de grabar, me di cuenta que mi gato había tocado algo y había desconectado el audio sin que yo me dé cuenta. Entonces el audio no se grabó. Fue un momento trágico y a partir de ahí no sabíamos qué hacer con la entrevista. Pero gracias a mucho trabajo sobre el audio de la cámara, que era el audio que sí teníamos, que trabajamos con mi amigo el Tanque Sebastián y yo mismo, pudimos recuperar esta entrevista y conseguir un audio aceptable para que ustedes la puedan disfrutar, porque realmente es una joya. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con esta gran entrevista, espero que la disfruten. Usted está ingresando a la dimensión de la experiencia Tabil. Bienvenidos nuevamente a este podcast llamado Experiencia Tabil. Hoy tenemos el lujo de tener acá a una invitada muy especial llamada Lara Lisenberg, que, si me permitís, voy a presentarla de esta forma porque lo imprimí para no olvidarme. Licenciada Lara Lisenberg, psicoanalista, creadora de Lacan Big Data, donde imparte cursos en la comunidad virtual de psicoanalistas en una transmisión generosa de psicoanálisis, súper recomendada. Vayan a chequear sus cursos. Docente de posgrado y supervisión clínica del staff de profesionales en Fundación Tiempo. Docente en formación de residentes de diferentes hospitales, el Durán, Argerich, Alvear, Borda o Barrio de Tucumán. Supervisora clínica de la residencia en psicología del Hospital Eva Perón de San Martín, provincia de Buenos Aires. Docente de referencia en Facultad de Psicología de la Universidad de Querétaro, México. Y colaboradora en columna de psicología del diario Opinión de Cochabamba, Bolivia. Y yo voy a agregar, porque acá no está, divulga también contenido psicoanalítico en Psicoanálisis Vivo, que es un podcast de psicoanálisis espectacular que seguro muchos de ustedes lo conozcan, y quienes no, vayan a chequearlo porque ahí también diría que hace una transmisión generosa del psicoanálisis, muy rigurosa en su conceptualización, pero también muy bajada a la clínica, muy entendible. Así que, como colega podcastera, te recibimos acá. Muchas gracias por... Gracias, Matías. Muchas gracias. Y gracias por tus palabras. Un placer. Bueno, acá yo lo primero que iba a preguntarte, hacer una pregunta más de índole personal, es esa pasión del psicoanálisis, por el psicoanálisis que claramente tenés y compartimos. ¿Cómo empezó en vos? ¿Qué te interesó del psicoanálisis? ¿Qué nos puedes contar de eso? Hay muchos lugares por donde puede haber empezado. Yo no sé dónde empezó, en realidad. Pero, a ver, hubo situaciones. A priori te podría decir, mi papá decía esto. Mi papá decía, en esta casa podrá no haber para comer, pero plata para ir al psicoanalista siempre va a haber. Mejor es. No. Solo en Buenos Aires. Solo en Buenos Aires puede pasar eso. Entonces yo te podría decir, bueno, empezó ahí. Sin embargo, no sé si empezó ahí. Él decía eso, ¿no? Y me mandó al psicoanalista desde chiquita. Unos psicoanalistas de niños medio raros me mandaban. De hecho, que no sé qué tan psicoanalistas eran tampoco. Pero para mí hubo un momento donde yo hice consciente la pasión por el psicoanálisis. Que, mira, te digo, mi papá también. Vino al velatorio un señor que yo no había visto nunca en mi vida, que se presentó y dijo, soy fulano de tal, el psicoanalista de tu papá. Wow. Y el tipo me dijo esto, me dijo, mira, solamente me acerqué acá para decirles a mí y a mis hermanos, pero hablaba conmigo porque yo soy la mayor, que tu papá los amaba mucho. Y se fue. Qué gesto lindo, diría, ¿no? Yo dije, ¿esto qué es?
¿cómo es posible, ¿no?, que un señor se venga hasta acá para transmitir algo que mi papá le dijo? En un contexto que además era interesante, porque yo ya sabía que pensamos mucho, no es que había una historia fea ni nada por el estilo, pero el tipo sintió la necesidad de venir a decir eso, ¿no? Y fue, para mí, un antes y un después. Yo dije, ok, este tipo me transmitió, esto lo dije con los años, ¿no? Este tipo me transmitió algo, ¿no?, que es que hay palabras que son privilegiadas y que son privilegiadas según dónde, cómo se digan, ¿sí? Y que no valía lo mismo que yo lo supiera que ese señor viniera a decírmelo, ¿no? Y ahí creo que fue, lo digo retroactivamente porque en ese momento no sé en qué estaba pensando, pero digo, te diría fue uno de los momentos que marcaron mi interés por el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo tenía 19. Y eso fue, bueno, fue muy genial, y después otras tantas situaciones que me pueden haber llevado al psicoanálisis, ciertas lecturas que me llegaron, ¿no?, como, y esas cuestiones, y haber ido al psicoanalista desde chica, qué sé yo, ese tipo de cuestiones. Pero yo creo que, si te tengo que decir qué es lo que me marcó, para mí fue eso. Que es interesante lo que decís, porque ¿por qué habrá tenido él la inclinación a decir eso? Como vos decís, porque no era algo que no supieras o que esté puesto en duda, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, fue importante. Fue importantísimo. Yo tuve la fantasía, pero esta es una fantasía mía, de que el tipo sentía que era importante decir eso en nombre de mi papá, digamos, ¿no? Que era importante que mi papá me acompañara desde ahí también, aún el día que había muerto, digamos, ¿no? Bueno, mira, está esta muerte, pero también está el amor, digamos, ¿no? Fue un poco como el ejemplo que da esta paciente de la cama de Gestapo. Sí. ¿Viste? Sí. Está el horror, pero también está el gesto en la piel. Bueno, era una cosa así para mí, ¿no? Está la muerte, pero también está la muerte. ¿Sí? Me abrió mucho la cabeza esa experiencia, me sensibilizó un montón, y creo que ahí empecé a encontrar algo de interés por el psicoanálisis y de interés por la transmisión. Creo que ahí las dos cosas, ¿no? Ya sabías que, digamos, vos ahí tenías 19, estabas estudiando algo. Yo había empezado a estudiar psicología. Ah. Estaba en el primer año de la carrera, apenas empecé, murió mi papá. Y yo sabía que quería estudiar psicología, pero no tenía la menor idea de qué era el psicoanálisis puntualmente. No tenía idea. Estaba ahí como viendo un poco de qué se trataba. De hecho, había hecho el CBC para medicina, había empezado con la idea de medicina. O sea, que todavía estaba ahí como en los primeros pasos, digamos. Claro. A mí me impacta, digamos, capaz en prejuicio mío, pero claro, la palabra del psicoanalista diciendo que los amaba es como una ratificación de verdad extra, digamos, porque una cosa son, no sé, es como cuando uno le llega de otro lo que dijo, no sé, tal persona a tus espaldas, ¿viste? Que no es que te lo dice a vos sabiendo cómo va a impactar en vos, digamos, cuando te llega como por un lado indirecto, como que le das más veracidad a eso que se dice, y si es el psicoanalista, como es una palabra... Eso estuvo puesto en un espacio de intimidad, digamos. Muy íntimo, claro. Ni hablar. Donde no había... Él no tenía por qué caretearla en ese lugar. Tal cual, tal cual. Trajo algo muy genuino ese comentario que trajo ese psicoanalista, ¿no? Claro, casi como si ese espacio tuviese la connotación de lo verdadero, en un sentido. Exactamente, así fue. Y después, digamos, ¿por qué te interesó la transmisión? Mira, yo iba a decir la pasé mal, por ahí es demasiado decir, pero no la pasé bien, ¿sí? En los primeros tiempos de mi formación. Uh-huh. Tuve malas experiencias con supervisores malísimos, malas experiencias con docentes, no entendía nada, me costaba mucho preguntar, y no soy una persona a la que habitualmente le costara eso, ¿no? Pero me sentía como especialmente intimidada. Las supervisiones eran insólitas.
Era ir a supervisar, que me tuvieran 5 minutos, 10 minutos supervisando y me dijeran una palabra que no entendía. Yo estaba recién recibida, no entendía nada. Y en algún momento empecé a pensar, empecé a sentir que la transmisión me interesaba. Me interesaba mucho la docencia. Yo me sostuve económicamente durante la carrera dando clases de apoyo a chicos de secundaria, ¿sí? En distintas materias, ¿sí? Trabajé en distintos lugares dando clases, preparaba a los pibes que entraban al Pellegrini, al Buenos Aires, etc. Mira. O sea que daba clases de lo que viniera desde hacía mucho tiempo y mis compañeros siempre decían, vos explicás muy bien, ¿no? Ya entré en la carrera y también les explicaba a mis amigos, y qué sé yo. Y después con las malas experiencias dije, bueno, yo voy a empezar a ver qué es lo que puedo decir yo. Y empecé a armar un cursito hace mucho tiempo atrás, apenas me recibí, o a poco de recibirme, no apenas, a poco de recibirme. Y una clasecita y no sé qué, todo muy chiquitito, donde nada de la virtualidad, digamos, existía para poder hacer eso. Era muy con gente conocida, amigos que querían estudiar conmigo, che, nos juntamos a leer y me explicaban lo que entendiste y no sé qué. Y yo me sentía muy bien ahí, porque sentía que, lo que digo muchas veces, ¿no? Que aprendía mucho. Yo aprendo mucho, hay gente que me dice, pero ¿por qué da tantas clases? Porque es el modo en que yo aprendo. Totalmente. Yo aprendo dando clases, preparándolas, leyendo, me ordena, me organiza. Es un cliché, pero es así. Sí, tal cual. Tal cual. Sí. Perdón que te interrumpa, No. Es que sí, o sea, por lo menos no sé qué te pasa a vos cuando das clases, pero cuando yo tengo que dar un texto para alguna clase o para algún video, para entenderlo yo, pero también para transmitirlo mejor, para no pasar vergüenza, me imagino todas las preguntas que me pueden hacer, todos los puntos ciegos se te hacen como mucho más notables. Absolutamente. Se aprende mucho, se aprende muchísimo. Y bueno, nada, ahí me empezó a interesar la transmisión cuando me di cuenta que yo enseñaba e independientemente, digamos, de cuánto se pudiera aprender o no de lo que yo estaba diciendo, sí había algo que me retornaba todo el tiempo, que era algo que tenía que ver con la transmisión. ¿No? Ay, mirá, no le había dado bola al psicoanálisis y ahora que te escucho, ¿no? Me interesa, y ahora que te escucho. De hecho, pasa una cosa muy interesante, hay un fenómeno muy interesante. Yo le doy clases a mucha gente, ¿no? Muchísima gente, y gran parte de esa muchísima gente son a psicoanalistas que se fueron del psicoanálisis y volvieron. Mirá ¿sí? vos. O que se alejaron por algún motivo personal, muchos por motivos de cuestiones familiares o lo que fuera, y muchos porque se frustraron. Y entonces se fueron. Y ahora volvieron. No es que volvieron por mí, ¿sí? Pero llegaron hasta mí de alguna manera. Y eso es alucinante. Entonces a mí me pasan cosas medio raras. De repente voy a un cumpleaños, cosas que me han pasado, digamos, ¿no? Voy a un cumpleaños y estoy comiendo algo y se me acerca alguien y me dice, che, mirá, alguien que no conozco, ¿no? Mi cuñada es psicoanalista y le escribí ahora y le dije que vos estás acá y me dijo, por favor, te diga que ella volvió al psicoanálisis porque te escuchó a vos. Qué loco. Y ahí dije, pará. Tal vez el problema no es el psicoanálisis. Tal vez el problema es la transmisión del psicoanálisis. Totalmente. Es que hay una transmisión muy cerrada. Varios sentimos lo mismo y hemos pasado por, capaz, no la misma experiencia con vos, pero sí, hay una transmisión muy cerrada, distinta de esta que vos proponés, que como vos decís, y me gusta mucho, que es generosa. Uh-huh. La palabra generosa, vos sabés que trajo ruido, ¿sí? Porque yo hago un espacio que se llama La Cambigata, ¿sí? Y pongo un eslogan que es una transmisión generosa del psicoanálisis, ¿sí? Y despertó mucha desconfianza al principio, ¿viste? ¿Generosa? ¿Quién sos vos para mí decirte generosa o no generosa la transmisión que vos misma haces? Que en realidad no la hago yo, porque esto vale la pena aclararlo. Yo no doy ni clases, ni cursos, ni charlas, ni nada en La Cambigata. La Cambigata es un espacio que yo armé y que yo gestiono para que otros den clases y hablen, otros los que quieran además, ¿sí? Digo,
Venís vos y me decís, "Che, quiero hacer tal cosa, quiero armar un conversatorio sobre tal cosa". Bueno, lo armamos. ¿Sí? Bueno. Entonces, o quiero dar un curso de tal cosa, o quiero dar una charla, con lo que fuera. Entonces, la transmisión generosa ni siquiera una transmisión mía, ¿sí? Porque yo no iba a estar ahí. ¿Vos no das clases en la Camp Big Data? ¿Y tus cursos no están en la Camp Big Data? No, pero ahora no te quise interrumpir en la Sí, presentación porque vale la pena detenerme. Yo doy clases en un espacio virtual que no es la Camp Big Data, que es un aula virtual que se llama laralisenberg.com. ¿Sí? Eso, ahí estoy yo. Claro. En la Camp Big Data yo no hago más que organizar y bueno, darme el espacio, por supuesto, con todo lo que eso implica, millones de actividades, digamos, hay que estar hablando con psicoanalistas todo el tiempo y organizar y qué sé yo. Pero lo que tiene interesante para mí ese espacio, y esa es la idea, es que la gente viene y propone, ¿sí? Yo convoco a algunos analistas, muy pocos, uno por mes, de hecho, ¿sí? Para hacer una actividad una por mes, que son los que a mí me gusta que estén. Claro. Fuera de eso, hay 18 millones de actividades que son propuestas por los analistas. Che, yo quiero hacer un homenaje a Ulloa. Ok, ¿cómo lo querés hacer? Y quiero traer a fulano de tal que va a hablar de no sé qué, quiero leer una carta de Ulloa que tengo de no sé cuándo. Listo, armamos, gestionamos, lo difundimos, lo grabamos para quienes no puedan estar, ¿sí? Enviamos las grabaciones, etc. Y así cada idea. Una chica que vino con un taller de escritura en psicoanálisis, bueno, nada, hay de las cosas más diversas que se fueron armando a partir de que la gente se empezó a acercar, y yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer esto otro, ¿no? Una psicoanalista que se acercó hace relativamente poco que dijo, yo estoy preparando una investigación sobre la voz y me gustaría tener interlocutores para pensar algunas cosas. Y entonces me gustaría llevar como ciertas puntuaciones de lo que estoy leyendo y compartir y que me puedan aportar lo que me puedan aportar a mi investigación. Digo, y así podríamos seguir con las actividades de la Camp Big Data, ¿no? Pero digo, la Camp Big Data es una transmisión generosa de psicoanálisis. Claro, eso ya es generoso de armar el espacio y que la gente que quiera pueda ir a dar clases. Desde ya, considero que sí, pero lo que quiero decir es, la desconfianza empezó con, ¿y por qué vos? Vos hablas de vos misma como generosa. ¿Por qué te autopercibís generosa? ¿Por qué te autopercibís generosa? Después hubo otras situaciones hermosas, ¿no? Gente que se acercó a la primera vez que vino y dijo, che, me gusta mucho la idea de esto, pero yo vi muchos proyectos como este se cayeron. Ojalá que vaya bien, le pongo la ficha. ¿Eso tiene una cuota de envidia subterránea? No lo sentí así, ¿sabes? Lo sentí como gente que estaba muy frustrada y que... muy frustrada por espacios que se habían caído. Y que es verdad que hay muchos espacios que se caen. Y yo tampoco sabía si se iba a sostener. Yo le respondí a esa persona lo que respondo habitualmente, que mira, esto se va a sostener si la gente quiere que se sostenga. Y si no, se caerá. A mí no me mueve la aguja, digamos. O sea, si no existe el espacio, yo voy a armar otro, de otra cosa. Y si no, voy a armar otro, y si no, voy a armar otro. O sea, no es que a mí me va a pasar algo con esto. Pero si este espacio sobrevive, va a ser la prueba de que la gente quiso que sobreviva e hizo para que sobreviva. Bueno, no solamente sobrevivió, digamos, ¿no? Creció muchísimo y está genial, pero bueno, esa es la idea. Sí, está muy interesante. Me pregunto por qué... O sea, yo solo puedo pensar prejuiciosamente que hay una cuota de envidia o de competencia en la crítica de que vos tengas una transmisión generosa. ¿Por qué le va a molestar a alguien que uno diga eso? No te quiero poner en aprietos, ¿no? No, bueno, no te quiero poner en aprietos, te digo lo que pienso. A ver, me parece que puede haber de eso, ¿sí? En este ejemplo que te estaba contando no sentí eso para nada. Debe haber un poco de eso. Puede ser. ¿Sí? Y además de que, digamos, la generosidad de tu espacio, ¿sentís que vos cuando das clases lo haces generosamente desde lo que vos sentís como generoso, o no sé cómo decirlo para que se entienda, ¿no? ¿A qué le llamás generosidad? Sí, en algún lugar te diría que sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una transmisión generosa? Sí, o qué es lo que de mí tiene que ver con eso, con la generosidad? Sí.
Porque además, perdón, no te quiero interrumpir, supongo que al decir, y esto es lo que le puede chocar a algunas personas, que es una transmisión generosa, implica que hay una transmisión que no lo es. Claro, desde ya. Hay transmisión mezquina, por supuesto. Gracias a la transmisión mezquina existió la transmisión generosa, porque fue en respuesta a. ¿Se entiende? Digo, si yo iba a supervisar un caso y me tenían 10 minutos y me decían una palabra mágica que yo no entendía y me despachaban, bueno, hay algo que no funciona. Y eso es mezquino para mí también. Absolutamente mezquino, ¿sí? O me hablaban, digamos, con términos del último Lacan, cuando yo tenía 2 años de recibida, y bueno, si no estás pensando a quién tenés enfrente cuando estás tratando de transmitir algo, es como medio extraño. Sí. Entonces te diría que sí, que hay una transmisión mezquina, que la sigue habiendo, pero yo creo que muchísimo menos que hace años atrás. Yo creo que en eso estamos mejorando mucho. Y por eso la transmisión generosa. Ahora, me quedo pensando cuando decís, bueno, pero hay algo de generosidad en vos. Sí lo hay, pero eso no está pensado, ¿sí? Te diría, yo funciono de una manera en la vida. Te voy a decir algo que es muy claro para mí. Uh-huh. Si vos miras las redes sociales, vos me vas a encontrar dirigiendo la Comic Data, en mi propia aula virtual dando de 18 millones de clases, en no sé cuántos hospitales, en los reels de Instagram, en los podcasts de psicoanálisis vivo que están en Spotify, ¿sí? Me vas a encontrar en un montón de lugares, ¿sí? No se puede sostener eso que vos ves y que vos escuchás con una pose. Es imposible. Es imposible. Es imposible, pues tanto que no se puede sostener en una pose, Uh-huh. ¿ok? Bien. Entonces, mi transmisión, la mía, ¿es generosa? Es lo que soy yo. Si querés llamarle generoso y si no, llamarle como le llames. Sí, sí. Digo, es lo que yo puedo brindar. No es altruista, ¿sí? No es que yo soy tan buena. Eso está bueno que lo marcas. No es altruista. Sí. Yo empecé a dar clases porque me da mucho placer dar clases, muchísimo placer, y porque aprendo mucho. Listo. Los que se quieran sumar a eso, genial. Me divierto, es divertido, ¿sí? No podría hacerlo de otra manera. Que eso termina resultando generoso es porque hay una transmisión mezquina detrás. No hay ni más ni menos que eso, ¿eh? Uh-huh. Es por eso, ¿sí? Bueno, en ese sentido sería generoso. Pero no es Sí, me gustan esas dos cosas que marcas, que es, por un lado, que no es altruista, pues me parece más honesto, ¿no? Porque me parece que todos tenemos intenciones egoístas, digamos, en lo que hacemos, además de las partes altruistas. Por ejemplo, no sé, yo con el canal de Asociación Libre y qué sé yo, además de que seguro pienso en el oyente y en lo que puede necesitar y trato de darle lo mejor que tengo, también hay una intención de, bueno, por un lado divertirme, aprender, construir una marca personal, obtener cierto reconocimiento, que me lleguen pacientes, que me lleguen propuestas de dar cursos, de dar clases, o sea, también hay una cuota, esto lo digo por mí, no lo digo por vos, pero de negocio atrás que capaz para algunos les puede chocar, pero para mí es parte de vivir en este mundo. Ahí abriste un tema delicadísimo. Está re interesante lo que vos decís. A ver, yo no decidí ni pensé en armar una marca personal. Pero hoy soy una marca personal. Sí. ¿Sí? Empezando porque soy una psicoanalista, como hablábamos hace un rato, de una generación que en general no sale a las redes sociales, Uh-huh. especialmente a lo que tiene que ver con los videos, ¿sí? No sale de una manera descontracturada. Entonces, en ese punto, eso empezó a tener visibilidad, ¿sí? Y se fue transformando en marca personal, ¿sí? Y yo no tengo ningún prejuicio con eso, porque no me importa si es marca personal, si no es marca personal, si es marketinero, hay una cuestión ahí de es marketing, no es marketing, ¿sí? Si alguno puede venir a vender, lo pongo casi en términos irónicos,
algo mejor que lo que yo vendo, que venga y que lo venda. No hay ningún problema. Como le dije la otra vez a Reiter, hay lugar para todos. Cuando hablábamos de la Escuela Libre de Psicoanálisis, yo le dije, che, ojalá que esto vaya muy bien. Porque a mí me alegra mucho, te lo digo a vos y te lo dije hace un rato, que abren ese espacio, ¿sí? Bueno, ¿te parece? Hablábamos, ¿no? Y los psicoanalistas, y qué, lo que dicen los psicoanalistas, lo que no dicen los psicoanalistas. Porque hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Entonces, empezar con la moralina, de si es marketing, no es marketing, la marca personal. Digo, que yo sepa, ningún psicoanalista tiene ganas de cagarse de hambre. No. Bueno, ya. Sí, obvio. Freud mismo. Además, como si no hubiese negocio también en esa actitud mezquina de yo me guardo todo lo que sé para mí, lo hago medio misterioso y vos venís a supervisar conmigo años o a análisis conmigo años o a aprender de mi institución. Eso mucha gente lo ha dicho y me parece que también debe tener una cuota, además de otros factores de negocio. Sí, totalmente. Sí, claro que sí. A ver, yo la verdad es que no pienso en términos de negocio ni suelo pensar en términos de marca personal. Pero ahora escuchándote, lo que sí pienso es que hay algo que tal vez le viene, por lo menos en mi caso, ¿no? Hay algo que le viene marca personal, que es una posición personal, digamos. Claro. La posición termina deviniendo marca. Bueno, sí. Ajo y agua, digamos. Sí. Hay gente que deja marca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se entiende? Está buenísimo lo que decís. Yo cuando empecé a hacer videos, sí capaz tenía más noción de lo que era una marca personal por la época, porque no sé, ya existía YouTube, todavía no había mucho contenido psicoanalítico en YouTube, pero bueno, por ejemplo, yo veía a un tipo que se llama Gary Vaynerchuk, que uno lo conocerá, no sé si vos lo conocés. No, me mencionaste los nombres. Y bueno, es un tipo que también hablaba mucho de marketing digital. Y con esto que vos hablabas como de no tener pose, ¿viste? Es un tipo que alienta a construir las marcas personales un poco desde ese lugar porque así lo hizo él, ¿no? Él contaba en su historia que el padre de él, un ruso que fue a Estados Unidos y empezó con un negocio de vino muy desde abajo y después Gary Vaynerchuk, que era el hijo, bueno, trabajaba en el negocio de vinos y se le ocurrió en una época muy temprana de internet hacer un canal de YouTube probando vinos, ¿cómo se llama? Catando vinos. Y dice que en el primer episodio que hizo se le ocurrió que si él hacía aparecer un vino mejor de lo que a él le parecía y lo que él sabía que era para venderlo y que después el día de mañana se lo encontraban en una fiesta y le decían, che, ¿qué onda este vino? Y él dice, es una mierda. Y dice, pero vos dijiste en el video tal que se le iba a caer toda la marca personal que al mismo tiempo es la reputación. Totalmente. Y entonces desde ese momento él decidió ser lo más genuino posible, aún si eso significaba decir este vino es una mierda y entonces en el corto plazo no iba a vender nada, digamos. Y apostó a la genuinidad porque decía que, algo que me parece súper importante e interesante, que en esta época del internet la reputación vuelve a tener un lugar muy importante como el que capaz tenía en otra época del mundo donde no había estallado tanto la cantidad de población y el mundo se regía como en pequeños pueblos y ciudades pequeñas donde todos se conocían entre sí, donde la reputación era muy importante. Después hubo un momento, según su teorización, donde explotó tanta gente en el mundo donde vos capaz podés hacer cosas un poco de mala fe, digamos, para ganar guita. Y como había tanta gente, como puedes ir estafando gente casi infinitamente sin consecuencias, pero que en el mundo de internet eso ya se está acabando porque en cuanto tenés una mancha en tu reputación es grave. Totalmente. Es re interesante lo que dices, ¿no? Sí. Porque en ese punto, pensando en la cuestión de internet y la marca personal y todo eso, es cierto.
Que, digamos, así como alguien puede tener mucha reputación, eso se puede caer de un plumazo, Sí. ¿sí? Y es muy fácil que se caiga. Entonces, lo único que se sostiene es la posición. Exacto. No tiene mucha vuelta para mí. Y qué difícil resistir el archivo, ¿no? Cuando uno, como decís, está todo el tiempo generando contenido, no lo puedes hacer desde una pose. Imposible. Imposible. Tal cual. Tal cual. Y te pregunto, de los cursos que has dado, ¿tenés alguno que ha sido tu favorito o el que te interesó más? Qué difícil. Uno de los primeros que di en la pandemia, que no lo di en mi aula virtual porque no existía mi aula virtual en ese momento, lo di en Yoica, y era sobre el grafo del deseo. Ah, justo. Sí. Ese me gustó mucho. Por ahí porque, bueno, era la pandemia, eran los primeros cursos que daba virtuales. En realidad yo ya daba antes de la pandemia cursos virtuales, pero era el primero que daba en un espacio que no era yo solita. Entonces, por un lado estaba como nerviosa, pero por el otro lado lo disfruté muchísimo. Era sobre el grafo. ¿Qué te gustó? ¿El tema o la dinámica con la gente o qué fue lo que te...? El tema me gustó, aprendí mucho preparando ese curso, muchísimo. Fue la primera vez que hablé, yo ya había dado una charla en Yoica, pero no tengo mucho recuerdo de esa charla, lo que recuerdo es este curso. Fue la primera vez que hablé para México y fue una experiencia hermosa, yo la disfruté muchísimo y fue un semillero de cosas, digamos, esa experiencia después. No sé, el tema me gustaba mucho, lo aprendí mucho. ¿Qué te gustaba del tema, si te da ganas de contar? ¿Qué me gustó del tema del grafo? Sí. ¿Descubriste algo que no sabías? ¿Te ayudó en la clínica? ¿Te ayudó teóricamente? Me ayudó teóricamente, sí. No sé si en la clínica, porque viste que en la clínica uno trabaja de una manera que a veces no puede formalizar en términos teóricos. Sin embargo, en la clínica lo trabajás, ¿sí? Pero me aclaró, me ordenó relación de conceptos, ¿sí? Me ordenó, me profundizó una lógica de pensamiento y me ordenó cuestiones que tienen que ver con el ideal. Fue una de las cosas que me acuerdo que la leí de otra manera, me entró por otro lado, porque siempre que iba al grafo iba como a determinadas cuestiones del grafo, ¿no? Al fantasma. Sí, ¿vale? sí. Al fantasma solidario. Pero especialmente lo que tiene que ver con el ideal del otro, ¿no? ¿Qué entendiste ahí? Mira, me parece que lo que entendí primero es alguna cuestión en relación a la constitución del sujeto, no como yo la venía pensando, ¿sí? Ya está lo que aprendí, ahí está. Lo que aprendí es lo que aprendí con H en realidad. Lo que aprendí es a abstraccionar, ¿existe esa palabra? A hacer más abstracta, a tomar las nociones mucho más abstractamente sin necesidad de estar permanentemente haciendo pie en algo que me las concretizara, ¿sí? Como si las nociones se hubieran despegado del piso, por decirlo de alguna manera, que obviamente había muchas nociones que estaban recontra despegadas del piso, pero la articulación se me despegó del piso, eso es lo que pasó, ¿sí? Las nociones en sí mismas las tenía despegadas del piso. Pero la articulación fue, ¿viste cuando tomás real conciencia de la artificialidad del psicoanálisis? Del nivel de artificialidad que plantea. Mirá qué loco. Yo creo que ahí preparando ese curso, o por lo menos di una vuelta más respecto del nivel de artificialidad que el psicoanálisis plantea, que eso es una de las cosas que me fascina, ¿no? Que es la locura del psicoanálisis. Cuando decís artificialidad, ¿te referís a lo artificial de la teoría en tanto se puede despegar de la práctica de un modo que se escapa de ella y que no responde a lo que hacemos en el consultorio, o sea, de una mala manera, o artificialidad en el sentido
de cómo es un aparato que construimos, digamos, que creamos y que tiene efectos, como una maquinaria que A eso me refiero. A la construcción de un aparato que creamos y tiene efectos. Increíble. Maravilla. Increíble. Una maravilla. ¿Y qué efectos, además, no? Porque eso también es recontra difícil de transmitir, porque vos lo podés contar cuáles son los efectos de un análisis, ¿sí? Pero es muy difícil transmitir cuáles son los efectos de un análisis. Eso es recontra. No sé si es posible, de hecho. Pero bueno, si uno intenta, es re difícil, ¿no? Ayer creo en un grupo de estudio, yo planteaba alguna cuestión, no me acuerdo. Ahora no me acuerdo cuál. Y les decía, no crean en lo que yo estoy diciendo. O sea, creo que hablábamos del estadio del espejo. La cuestión de la imagen, eso era. La cuestión de la imagen, ¿no? ¿Ustedes entienden qué significa la imagen para el psicoanálisis? ¿Ustedes entienden qué es el yo, ¿no? Y la importancia de la imagen. Sí, bueno, cuestiones teóricas, el estadio del espejo. Entonces alguien dijo, bueno, porque por ejemplo yo siento que no sé qué. Entonces yo le hice un chiste y le dije algo así como, ¿quién? Vos. Porque yo lo único que era una clase virtual, ¿no? Entonces yo tenía la pantalla. Yo lo único que veo es una imagen. De hecho, no sé si hay un vos detrás de eso que yo estoy viendo. ¿Sí? Entonces empezamos a jugar con eso, ¿no? ¿Cómo saben ustedes que cuando se miran al espejo, eso que ven son ustedes? Shit. Invitación a la despersonalización en 2 segundos. En 2 segundos, ¿sí? Bueno, transmitir esa artificialidad, eso que te acabo de decir. ¿Cómo sabes que tenías al espejo y sos vos? Bueno, eso es lo que a mí me fascina en el psicoanálisis. Si tenemos que dar 10 millones de rodeos para poder captar la locura que eso significa y la potencia que tiene en términos clínicos poder trabajar con esas cosas, es un montón. Es un montón. Es un montón. Yo estoy procesándolo en este momento. Procesar. Sí, si tenés algo. No, lo que pienso es eso, ¿no? La potencia que tiene el psicoanálisis, y lo que te iba a decir es que es difícil de transmitir, pero también me parece que la experiencia propia del análisis, hablando de posición, que hablábamos recién, la experiencia propia del análisis es intransmisible, pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo de transmitirla aunque no lo logremos nunca, ¿no? Sí. Y eso también me parece que es algo muy importante con los analistas. Esto, retomando un poco tu pregunta por la transmisión, me quedé pensando, ¿no? Me parece que tenemos que intentar transmitir lo que es la experiencia del análisis. A mí me parece que en parte se transmite en la posición, justamente, ¿no? Desde el lugar enunciativo desde el cual decimos las cosas. Sí, totalmente. Desde el lugar enunciativo, desde el lugar desde el cual respondemos, ¿no? Desde el lugar desde el cual creamos. Ahí está la posición, ¿no? ¿Te referís a esto que sucede muy mágico, digamos, cuando hay un otro que lee algo distinto en lo que uno está diciendo y con una pregunta o con un señalamiento, algo muy propio del psicoanálisis, te abre una dimensión que no hayas visto? Me refiero a eso, sí, totalmente. Y a otros sesgos del análisis, por ejemplo el amor, que para mí es lo que el análisis hace con el amor no tiene nombre. ¿En qué sentido? No tiene nombre. La humanidad está complicada, digamos, ¿no? Empecemos por ahí. Bien. Los modos de amor a los que estamos acostumbrados son muy miserables, ¿sí? Por lo menos en Occidente. No sé cómo es en Oriente, pero en Occidente es así. Son muy miserables. El análisis arma la posibilidad del amor de un modo no miserable, ¿sí? Incluso hasta te podría decir poco sufriente. No te voy a decir no sufriente, pero poco sufriente. Porque no es miserable. Y si querés que hablemos de generosidad,
Me parece que eso es parte del amor. ¿Se entiende? Digo, la idea, voy a decir una idea recontra básica, ¿ok? Sí. Pero la idea de que en el amor está el dar sin contar cuánto te di, cuánto me vas a dar, ¿sí? Sin que entre en el cálculo. Es solo el placer de dar. Suena de sobrecito de azúcar. Sí. Pero no es de sobrecito de azúcar. Para mí, eso es un logro de un análisis. Es uno de los logros del análisis, digamos, ¿no? Que se pueda entrar en esa dimensión del amor que no es contable. Sí, creo que entiendo a lo que vas. Acá me imagino mucha gente diciendo un pero que yo voy a poner en palabras, que es que, bueno, que también hay relaciones donde hay mucha disparidad, ¿viste? Como que es desparejo lo que uno da y el otro, como de una forma muy notable. Y entiendo que, por ejemplo, llegan personas a análisis a veces diciendo, bueno, pero yo no me tengo que fijar en lo que da la otra persona, casi como un modo de justificar esa posición sufriente de sostener un vínculo donde capaz se siente en desigualdad de cuánto se da de un lado y de otro, ¿no? Entonces entiendo que en esos casos particulares, vos me puedes dar tu opinión, ese argumento de decir el amor no se tiene por qué contar puede funcionar como una justificación o casi como una defensa a pensar otra cosa. Pero también entiendo que, en favor de lo que decís, que amar de verdad no es algo que está dado, no es algo que es tan fácil. Yo tengo un maestro de la filosofía de la vida, un amigo que le gusta mucho el psicoanálisis. Él viene de otros ámbitos, pero bueno, ¿viste? Cuando, por ejemplo, yo estaba trabajando el seminario 8, el de la transferencia, donde Lacan trabaja mucho el tema del amor y el banquete de Platón, y charlábamos y él me decía que, bueno, lo que pasa es que realmente se dé algo del amor es casi un milagro, no pasa muy seguido, ¿no? Y yo entiendo, esto es lo que yo entiendo y ahora vos me dirás si tiene que ver con lo que vos decías o va por otro lado. La maniobra que hace Lacan, que él plantea que es la del análisis de transformar a un sujeto que se propone como objeto de deseo a la entrada del análisis, como mostrando una imagen, como vos decís, para hacerse amable al otro, que en general es la posición por default que tenemos en la vida, transformar eso en que el sujeto se vuelva un sujeto deseante, venga un sujeto deseante, es casi un milagro y es a lo que apunta un análisis. Sí, claro. Sí, y para eso hay que dar toda una vuelta, digamos, ¿no? Porque estoy pensando cómo responder a eso, pero... No sé si capté bien, ¿eh? Sí. Okay. A ver, por supuesto que alguien entra a un análisis, ¿sí? Pretendiendo ser amado, ¿sí? Y hay que lograr la metáfora del amor, ¿ah? Pero eso es así. Pero digo, hay que dar toda una vuelta porque hay que sacar al amor de la cuenta. Y eso es lo que me parece que es complejo, que es difícil, ¿no? Vos decías, bueno, alguien podría entender, bueno, listo, yo no me tengo que estar preocupando por lo que el otro me da o no me da, ¿ok? Bien. Es que ya ahí se está preocupando, ¿no? Sí. Ese es el problema. Sí. Bien. Me parece que amar tiene que ver con ese placer de dar, ¿sí? Es como una especie de que en el dar es darse, digamos, ¿no? Por esto te decía hace un rato, no estoy hablando del altruismo, digamos, ¿no? No es dar, ya. Entonces, en ese punto, yo he visto, he trabajado en clínica, ¿no? Con esos pacientes que llegan diciendo, bueno, me tengo que separar. Yo le doy todo, no me da nada, o al revés, él me da mucho, que yo no lo quiero, bueno, cosas, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno empieza a trabajar analíticamente, no es que suceda en todos los casos, ni tiene por qué suceder, pero muchas veces sucede.
eso se empieza a transformar en otra cosa, ¿sí? En donde el amor solo se trata, y solo, es un modo irónico de decirlo, solo se trata de compartir, solo se trata del momento. Voy a contar algo. Adelante. Voy a contar algo personal. Sí, me gusta. Yo estoy en pareja digo pareja porque no estoy casada, oficialmente casada. Okay. Estoy en pareja hace 26 años, ¿sí? O sea, si estuvieses casada, serían bodas de plata. Claro, exactamente. Está bien, yo estoy casada con el mejor hombre del mundo, casada con el mejor hombre del mundo. Es una hermosura mi marido. Pero lo que quiero decir es, yo también tuve que pasar, todos tuvimos que pasar por... Y ¿no? Digo, salvo que vivas en una relación dormida, que ahí, qué sé yo, ¿sí? Pero a mí no me interesa una relación dormida. Cuando vos te encontrás con el otro y no sabés cuánto tiempo hace, yo marqué el tiempo a propósito para que se sepa que es una relación muy larga, y no estás contando porque ya perdiste la cuenta porque no te importa, ¿sí? Está pasando algo ahí, ¿entendés? O sea, pasa algo muy profundo. Y sin ir a la cuestión de la pareja, podríamos ir a la cuestión de los amigos, por ejemplo, ¿no? ¿Viste? Tenés amigos que conociste hace 5 minutos y los amás profundamente. Bien, el amor puede ir en todos los vínculos, digo, ¿no? Okay. Cuando el amor pasa a ese nivel, ¿no? En donde no entra en un Excel, en lo que vos hiciste y lo que yo hice, lo que vos diste y lo que yo no di, pasan otras cosas. Y el análisis puede hacer eso, ¿no? El análisis puede lograr armar amor donde parecía que no había, donde hay miseria humana. Eso es, donde hay miseria humana, ¿sí? Pero no es un amor ingenuo. Y eso es lo interesante. No es porque puede sonar un poco romantizado lo que estoy diciendo. No es un amor ingenuo, en absoluto. Tiene casi nada, te diría, de ingenuidad. Es un amor crudo. Un amor genuino, digamos, ¿sí? Con todas las impurezas del amor. Pero es amor y ya. No tiene reveses, ¿se entiende? Yo creo que voy entendiendo lo que decís. Déjame devolverte a ver si estoy comprendiendo o no, porque qué tema, ¿no? El del amor, lo que estás tocando es un punto re difícil de transmitir. Bueno, claro. Muy difícil. Me hace acordar a una paciente mía que, como algunas veces pasan algunos casos, atravesada por su historia, en una casa, diría, muy carente de amor, ¿viste? Una historia muy atravesada por la carencia de amor, quedó muy alienada a una forma del amor que era muy cuantificable y que era la de tener que rendir con su desempeño en notas o en logros de cierto tipo para recibir lo que ella llamaba amor, pero que capaz era reconocimiento o algún tipo de no sé, de satisfacción para el otro, de mirar a mi hija, tal cosa. Y que en ella quedó muy asociada al amor. Y al mismo tiempo a ella le costaba no solo posicionarse en los vínculos, saliendo de esa dinámica, como sintiendo que para ser amada o aceptada tenía que poner estos logros en primera plana, sino también ella, viste, su capacidad de amar estaba completamente obstaculizada, pero sí se le daba con sus mascotas. Ajá. Donde ahí tenía momentos muy, me sale decir, místicos, espirituales, porque creo que es la forma que me sale en este momento nombrar esa otra dimensión no cuantificable, donde por fuera de esas dimensiones que harían merecedor el amor, digamos, se daba algo que trascendía y que supongo que también, como decís, está fuera del tiempo, está fuera incluso de la relación interespecie o lo que sea, y es una capacidad, es un tipo de experiencia que es, como vos decís, muy genuina, quizás lo más genuino de todo, y que es muy difícil de describir, es muy efímero, ¿no? Es como
capaz uno no está constantemente en ese estado, uno tiene momentos donde accede a esos momentos donde le cae la ficha o le cae el 20 de decir, esto es lo importante de la vida, lo demás es todo mascarado, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, creo que te cae la ficha sin que te des cuenta de que cae la ficha, digamos, tampoco, ¿no? Solo es un sentir, digamos. ¿No? Viste, los psicoanalistas no hablamos mucho de sentir, pero a mí me cabe, porque me parece que el análisis trabaja con eso, ¿no? Va modificando el sentir. Vos sentís distinto respecto de la gente, respecto de las cosas, a medida que te vas analizando, empezás a sentir diferente, es una locura. Es una locura. ¿Estarías de acuerdo con la frase de los Beatles de All You Need Is Love? Yo estoy de acuerdo con todo lo que venía de los Beatles. Vamos a empezar por ahí. Empecemos por el principio. Obvio. A ver, sí, en parte sí. ¿Sí? Que también es pochoclera, pero da sí, me gusta. Sí. A ver, a mí me parece que sin el amor no hay nada. No sé si alcanza con el amor, pero sin el amor no hay nada. Para mí no hay nada. Digamos. Mira, al principio vos me preguntabas por la cuestión de mi encuentro con el psicoanálisis, ¿no? Y yo creo que mi encuentro con el psicoanálisis empezó ahí, ahora que estoy pensando. Empezó por el amor, por lo que vos dijiste hoy, sí. Pero empezó cuando me cayó la ficha de lo más importante es el amor. Yo era chica, pero me acuerdo que era adolescente. En un momento dije, claro, ¿no? Lo más importante es el amor. Todo lo demás puede venir después, ¿no? Y ahí me parece que algo me fue llevando, digamos, a vibrar donde el amor se me iba presentando, digamos, ¿no? ¿Y cómo te diste cuenta de eso? No sé si es muy personal la pregunta, ¿no? Pero ¿qué hizo que te des cuenta de eso en ese momento? Si es muy personal, vamos por otro lado. No, es que no sé qué hizo. ¿Viste esas cosas que te caen? No te puedo decir porque no tengo la menor idea. En algún momento me cayó esa ficha, pero no lo sé. Yo te digo algo que asocié yo, digamos. Experiencia mía, digamos, que también la he encontrado en otros analizantes, pienso que es del mismo tipo, que en algún momento, digamos, con alguna decepción grande en relación al amor, a mí me pasó de empezar a desconfiar del amor en todos mis vínculos. ¿Viste? Como por este vínculo, de repente todos los vínculos empezó como a ver cuotas de desamor donde no las veía, suponete, y que eso, por un momento, por lo menos, me haga suspender la sensación de que haya amor en todos los vínculos. Y en ese momento, mi sensación fue de una soledad muy profunda y al mismo tiempo de pérdida de sentido de la vida. Claro. Pérdida de sentido de la vida. Con lo cual, en un momento yo me pregunté, y bueno, ¿y si fuese así que no hay? ¿Tiene sentido vivir? Y mi sensación era que no, ¿viste? Y me acordaba de otra peli muy pochoclera, que es la de, ¿cómo se llama? Into the Wild, ¿la viste? No. Es un chico que se va como en una exploración medio hippie, abandona todas sus posesiones y todo el mundo capitalista y se va a lo salvaje, al wild, Alaska, a vivir como entre la naturaleza, en soledad, y va pasando por distintos lugares, conoce gente, qué sé yo. Y bueno, tiene un final medio trágico, y lo que termina, es una historia verídica, lo que termina dejando como resultado de esa exploración es que dice la felicidad solo es real cuando es compartida. Me encanta. Y me acordaba yo de esa frase. La felicidad solo es real cuando es compartida. O porque es compartida también. También. Y en ese sentido me hiciste pensar, porque pensaba,
hilvanando la cuestión de la transmisión y el amor, que eso es lo que me mueve a la transmisión, lo compartido. Es eso, es exactamente eso. Porque si no, uno se siente muy solo, ¿no? Sí. Y lo compartido no es solamente estar, digamos, compartiendo con otros una actividad, un rato, ¿sí? Sino contar con el otro, ¿no? Contar con el otro. Otra vez una alumna me contó su historia con el psicoanálisis. Entonces ella venía tomando clases mías de manera asincrónica, con lo cual yo no la conocía. Y entonces ella en un momento dice, y entonces a mí me pasaba tal cosa en mi vida, y yo me preguntaba en mi análisis, qué sé yo, iba escuchando tus clases y fui haciendo tal viraje X en mi vida, y vos me fuiste acompañando, ¿no? Y por supuesto que entre lo que yo hice grabando una clase, mirando una cámara, y lo que a ella la acompañó, anda a saber, hay un mundo de distancia entre una cosa y la otra, pero a la vez, eso no es lo que importa, sino que ella se sintió acompañada. Y yo pensaba, si se sintió acompañada, pues se sintió acompañada y se me armó un mambo ahí a ella, yo la acompañaba, ¿sí? O si algo de la intención de estar ahí, ¿sí? De acompañar, no queda casi flotando en el aire, digamos, ¿no? Claro, que era real tu intención de acompañar. Claro. Pero volviendo a la cuestión de que eso no es altruismo, ¿eh? No, sí, claro. Casi te diría, es necesidad mía. Después, si alguno se beneficia con eso, está genial, pero es una necesidad mía. Entonces, bueno, nada, eso. Muy, muy tremendo y muy lindo esa aporía, o no sé cómo llamarlo, como de que no es altruista, pero al mismo tiempo hay algo ahí para el otro, es como si fuese la misma intención para los dos, digamos. Sí, tal cual. Es exactamente eso. Ya se dibuja un poco el para quién en un punto, ¿sí? Pero hay una intención, una modalidad. Bueno, es que ahí eso es lo que pienso del amor. Es eso, ¿no? Qué loco. Pensaba en los Beatles, ¿viste? Y bueno, ¿cuántos nos sentimos acompañados por los Beatles? Toda la humanidad, básicamente. Y a mí también me ha pasado de gente, me ha llegado mensajes, ¿viste? Que me digan que cuando se iban a dormir muchas veces iban escuchando los FIR que yo hacía con mi amigo el tanque Sebastián, ¿viste? Y yo digo, qué loco, porque a mí me ha pasado de irme a dormir yo escuchando videos de YouTube. Claro. Sentirme acompañado por esa gente, ¿no? Totalmente. Y estar en la otra posición es loco, mágico, muy interesante. Y hay algo donde también te sentís acompañado, mira, hablando de esto de la posición, ¿no? Pero me quedo pensando esto. Te sentís acompañado por la posición justamente. Yo pensaba esto, nosotros nos encontramos acá por primera vez. ¿Sí? Pero en algún punto yo, algún conocimiento tengo de vos y vos de mí, ¿de acuerdo? Bien. Y en algún punto, si no nos hubiésemos encontrado acá, por ahí estoy re loca, con lo que te voy a decir. Pero yo cuento con vos. Me encanta, me encanta. Pero cuento con vos, cuento con Bruno, que tampoco lo vi, creo que nunca nos cruzamos, si no recuerdo mal. Digo, cuento con gente que no he visto nunca, y que si yo necesito algo, voy a levantar el teléfono, por ahí me mandas a la mierda, pero digo, yo de verdad, ¿no? Porque hay algo en, esto puedo contar. Y eso tiene que ver con el amor. Pero tiene que ver con algo que se transmite, ¿entiendes? Sí. Que yo qué sé. Me hace pensar, bueno, acá estamos hablando de gente que vivimos y estamos en la misma ciudad, digo que estamos vivos, ¿no? Pero uno muchas veces se puede sentir acompañado por libros, que eso es de toda la humanidad, de toda la historia, y a mí me ha pasado en momentos también de yo estar mal, por ejemplo, y sentirme acompañado por Nietzsche, o sentirme acompañado por Schopenhauer, bueno, Freud también, ¿viste? Y ahí siento que yo también cuento con ellos de una forma distinta, porque no les puedo llamar, pero también cuento con ellos, ¿viste? Porque puedo abrir el Zaratustra y
y siento que me habla a mí en un sentido. Total. Y me gusta tu idea de que quizás en un sentido sí me habla a mí. Totalmente. Ese es el punto. Eso que acabas de decir es lo que un análisis puede lograr. ¿No? Que alguien que se analiza sienta que se le habla allí, ¿no? Donde Zaratustra o donde lo que sea, ¿sí? Entonces, eso es fuertísimo. Es fuertísimo. Muy loco eso, porque eso es también lo que te da pie, no en este caso lo que me estabas diciendo, pero también es lo que te da pie a ciertos movimientos, ¿no? Porque bueno, como te sentís acompañado, como sentís a ese otro presente, qué sé yo, muchas veces te acercás si existe la posibilidad, ¿sí? Pero contás con el otro, ese es el punto, ahí está. Si de algo se trata para mí, el amor entre otras cosas es, yo cuento con el otro, y no importa si el otro es el libro, el autor, por supuesto, una historia, más allá del autor, una música, por supuesto, ¿no? Sí. Un recuerdo, una palabra, la que dijo este psicoanalista, que era psicoanalista del papá. Nunca supe quién es, porque fui a buscar las agendas de mi papá a ver si estaba el nombre del tipo para agradecerle años después y no estaba. Así que ni supe quién era. Wow. Pero digo, bueno, ¿qué es eso? ¿No? Si está vivo y está viendo este episodio... Por favor, marcó mi vida ese hombre. Sí. Y yo creo que te iba a hacer otra pregunta que tenía pensado, pero que capaz esto ya la responde, que era de qué te entusiasmaba del psicoanálisis en la práctica con los pacientes, ¿no? Porque ya hablamos de la transmisión, pero bueno, creo que acá, no sé si tenés algo para agregar, pero ya pasamos por una parte de eso. Qué difícil es compartir una entrevista y no hablar bien de uno mismo. Y claro, ¿por qué voy a decir? Digo, venís acá, ¿se entiende? Entonces, sí. Bueno, entonces no lo voy a evitar, no voy a seguir hablando de mí. Obvio. No, a ver. La crítica psicoanalítica, por lo menos en mi experiencia, ¿sí? Cuando yo trabajo como analista, cambia la vida de la gente, ¿de acuerdo? No la cambia un poquito, no la mejora, arma otra vida, ¿sí? Yo lo he vivido como paciente y creo que mis pacientes lo viven. Y a mí eso como dijo una vez Diego, mi marido, me dijo, y tenía razón, una vez que yo estaba muy preocupada con unas cuestiones y angustiada, me dijo, vos tenés que armar con eso una causa. Vos armás una causa y vas para adelante. Tenés que armar una causa. Bueno, entonces, mejorar la vida de la gente, mejorarla en el sentido de poder modificarla como lo hace el análisis, que para mí es una mejora. Es algo que a mí ahí no te puedo decir que me apasiona. Por ahí me apasiona, no sé, pero me conmueve. Esa es la palabra. Me conmueve. Yo entré a un análisis, yo tuve varios análisis, cambié de analista varias veces. Pero hace mucho, entré a uno de los análisis diciendo, entre otras cosas, digamos, yo no quiero ser madre. Tengo claro que no quiero ser madre. Y tenía 18 millones de argumentos. La gente en general sabe, lo que no saben, les quiero contar que yo tengo 3 hijos. ¿Sí? Porque quiero, porque quise, porque amo la maternidad. Y yo pasé en ese análisis de no quiero ser madre a tener a mi primer hijo. Y cuando volví a mi casa, el día que volví a mi casa con mi marido y con el bebé, y abrí la puerta, dejé el bebé acá, me senté a escribir en la computadora y le escribí un mail al analista que yo tenía en ese momento. Y le dije, este es mi lugar en el mundo y yo te lo tengo que agradecer. ¿Sí? Eso pasó hace 19 años. Y yo hoy puedo seguir diciendo que es mi lugar en el mundo y que lo que ese analista hizo a mí me cambió
todo, porque no es que me cambió de no tener hijos a tener hijos, que ya es un montón, Sí. pero no es solo eso, ¿sí? Me cambió la dimensión del amor, Claro. ¿sí? Pero no porque ahora que soy madre, los amo mis hijos, sino porque me cambió la dimensión del amor, que yo tuve deseo de ser madre y que disfruto tanto de eso. Mirá qué loco. ¿Se entiende? Mirá qué Primero vino lo otro. Entonces, digo, esto para situar un cambio en mí, digamos, ¿no? Y que cada uno vea qué cambio tiene su análisis, pero me cambió la realidad. ¿Se entiende? Me cambió totalmente la realidad. Es que ahora que contás esto, me hace pensar que, claro, o sea, el amor de madre tiene que estar por fuera de lo contable, porque lo que da una madre es infinito. Totalmente. Totalmente. Y tengo que decir que está por fuera de lo contable, sin embargo, no es incondicional, por lo menos en mi experiencia. No quiero Qué generalizar, bueno, no interesante, sé. qué interesante. Pero digo, mi experiencia es muy particular lo que digo, por supuesto, si a mi hijo le pasa algo, voy a dar todo lo que tenga a mano, pero no es incondicional. ¿Y cuál es la diferencia entre esa incondicionalidad y lo infinito? Y lo que pasa es que uno dice, bueno, si llega a pasar algo y un hijo llega a necesitar algo, le doy hasta lo que no tengo. Pero eso sí llega a pasar algo. Pero la vida, afortunadamente, no se llena de cosas de ese tipo de contingencias, ¿no? Sino que es la vida común y silvestre. En la vida común y silvestre, yo tengo un amor infinito con ellos. Pero no puedo decir que soy incondicional. No quiero todo lo que quieren, no quiero darles todo lo que ellos quisieran. Cosa que ellos aceptan de muy buen grado, y lo mismo yo, porque ellos tampoco me quieren dar a mí todo lo que yo quisiera. O sea, Por suerte. ¿se entiende? Y bueno, digo, y ese es el juego, eso me parece que es genuino, ¿no? Como, che, nos amamos profundamente, y nos damos lo que nos damos. Claro, en la diferencia también aparece ese amor. Totalmente. Pero entonces, bueno, volviendo a tu pregunta respecto de la clínica, es que a mí me sigue conmoviendo el psicoanálisis. Me conmueve un montón. Me parece que no conozco yo otra herramienta que pueda producir algo similar. Toca una fibra del ser humano que es yo estoy diciendo amor, que es lo que se me ocurre, pero toca las fibras más sensibles y más desconocidas, por supuesto, ¿no? Del ser humano. Tiene una profundidad que no le conozco a ninguna otra cosa. Intuyo, pero es una intuición, que el yoga, para los que lo practican seriamente, digamos, puede tocar alguna fibra, no sé si la misma, va por otros lugares, pero en esos niveles de profundidad, la meditación, supongo, pero toco de oído, no sé. Claro, supongo que tiene que ver con lo que a mí me salió comparar con lo místico cuando quise hablar del amor también, porque es una experiencia me sale decirlo de esta forma, como desalienada en un sentido, o que atraviesa. Qué difícil, ¿eh? Que uno tiene que salirse de sí mismo para alcanzar algo de eso. A mí me ha pasado en alguna experiencia mística que he tocado, que he contado en este canal, en un video que se llama Experiencia Mística, también lo pueden ir a ver, donde tuve es medio gracioso el video porque cuento cuando había cortado con mi primer novio en un duelo que fue muy difícil y que tuvo un momento como medio de iluminación en un momento y en ese momento accedí a una experiencia mística sin haber consumido ninguna sustancia donde me sentí identificado con un perro que pasaba y sentí que el perro me miraba y éramos como la misma persona. Ajá. Toda una cosa medio de personalización interesante y que bueno, después sí he accedido a algo parecido ya
consumiendo hongos y que como yo no practico meditación ni yoga, no sé, pero me imagino que es lo que puedes acceder con esas prácticas. Claro. Con muchos años de entrenamiento y muy profundo y donde también lo que se me hizo muy patente es la primacía del amor con por sobre todas las demás cosas y como que eso era lo que le daba valor y sentido a toda la experiencia. Uh-huh. Hasta ahí me sale relacionar. Es que sí, yo creo que por ahí. Bueno, yo creo que acá estamos para cerrar. Yo no sé qué podríamos decir más que esto. Siento que es un buen final. Me parece que sí. Después siento que va a empezar a caer en lo mundano, ¿viste? Sí, no. Ahorrémonos eso en este momento. Dejemos aquí. Así que, muchas gracias. Lara, gracias por haber venido. Espectacular charla. Muy honesta, sensible y generosa. Vayan a seguirla. ¿Querés decir dónde te pueden encontrar en las redes? ¿Dónde me pueden encontrar? Psicoanálisis Vivo en Spotify. Muy recomendado. El aula virtual lalavisenberg.com. Ahí es donde me pueden, en mi Instagram, por supuesto, lalavisenberg. Y en otros lugares que vendrán, que no les puedo contar ahora, pero los dejamos para la entrega. Bueno, me encanta. Bueno, gracias por haber venido. Gracias.